En esta sección vamos a hablar sobre variación genética y mutaciones. Volvamos a nuestra primera idea de que el cáncer es una enfermedad genética. El cáncer es causado por una acumulación de variaciones en detrimento del genoma. Pero primero aclaremos qué es una variación o una mutación que va en detrimento del genoma y dónde se originan. Es importante recordar que la mayoría de las variaciones genéticas son benignas y en realidad es muy positivo tenerla en una población porque esto explica las diferencias individuales. La gran mayoría de los genomas se asemejan entre las personas en un 99.5% y únicamente solo el 0.5% es muy variable en la población humana. Este porcentaje de variación es muy pequeño, solo una o unas pocas bases de ADN varían en una localización en particular. Y esas son conocidas como polimorfismos o polimorfismos de nucleótidos solitarios, también llamados SNPs en inglés. Y este pequeño porcentaje de variación en nuestro genoma permite nuestra individualidad. Esto define por qué parecemos diferentes entre nosotros, por qué parecemos ligeramente distintos de nuestros padres o de nuestros hijos, ya que nadie comparte una copia exacta de tu ADN. Incluso tus alelos difieren entre ellos, ya que tenemos dos alelos del mismo gen, un materno y otro paterno. Entonces, ¿qué es una mutación? Una mutación es una de las pocas variaciones genéticas que incrementan el riesgo de desarrollar una enfermedad y que pueden resultar en enfermedades como cáncer, que para su desarrollo requieren múltiples mutaciones. O en algunos casos, una única mutación causa la enfermedad por sí misma, como en el Xeroderma pigmentoso, por ejemplo. En oncología entendemos que una mutación en un gen puede incrementar el riesgo de cáncer. Hay varios tipos de mutaciones, unas que ocasionan deleciones del gen que consiste en que se pierde una base de la doble hélice o bien se sustituye o bien se produce una ganancia con inserciones de bases que veremos en el transcurso del curso. Hay dos tipos diferentes de los llamados genes cancerígenos. Están los oncogenes y están los genes supresores de tumores. Los oncogenes promueven el cáncer, así que en una expresión normal de una célula sana, los oncogenes son bajos, mientras que en una célula neoplásica la expresión de los oncogenes es alta. Es lo contrario en los genes supresores de tumores que protegen contra el cáncer. En las células normales, tú tendrías una expresión alta de genes supresores y en las neoplásicas, en las cancerígenas, en las tumorales, tú tendrías una baja expresión de supresores de tumores. Volvamos a nuestra analogía de los carros circulando en una carretera. Para prevenir un golpe necesitas tanto un acelerador para iniciar la marcha y un freno para parar. Pero un balance entre los dos es importante. Esto es cierto en células normales. En este caso el acelerador son los oncogenes y los frenos son los genes supresores de tumores y en las células cancerígenas los dos pueden estar mal regulados. Entonces, las mutaciones activadoras que causan que el gen sea expresado en el momento incorrecto y en el nivel incorrecto hacen que el producto final realice una nueva función. Esto significa que si se activan oncogenes tumorales, originarán el aparecimiento de un tumor, neoplasia o cáncer. Por el contrario, las mutaciones inhibidoras de los genes supresores del cáncer hacen que la célula pierda la regulación negativa del ARN o proteínas fabricadas, favoreciendo también la aparición de tumor. Antes de continuar, revisemos algunos de los puntos de comprensión con las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de mutación del BRCA1-2 hace que se incremente el riesgo en mujeres con cáncer de mama? ¿Mutaciones activadoras, inactivadoras o benignas?
Número 2. Una mutación activadora ocurre en genes supresores de tumores, en oncogenes o en genes no relacionados. Y pregunta 3. La mayoría de las variaciones genéticas son dañinas o benignas. Esas son las respuestas. Espero que las hayas escogido sabiamente. Bueno, en esta sección vamos a hablar de la hipótesis de dos hit e inestabilidad genómica, donde se originan las mutaciones de los oncogenes y de los genes supresores de tumores. Hay que decir que podemos adquirir mutaciones de dos formas diferentes. Una es naciendo con ellas y otra es obteniéndolas durante el transcurso de nuestra vida. Son las mutaciones germinales y las mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas se dan en las células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo excepto óvulos y espermatozoides. Y esas mutaciones son transmitidas a las células hijas durante la proliferación celular. Es importante recordar aquí que estas mutaciones pueden ser heredadas, no pueden ser heredadas por la descendencia. Repito, es importante recordar aquí que estas mutaciones no son heredadas por la descendencia. Cada vez que una célula se divide, debe replicar su ADN. Los errores que se producen se dan al azar. Recordarás que hablamos recientemente de la gran cantidad de ADN comprimido en un área muy pequeña. Y así, solo por la casualidad, se produce alrededor de una mutación por cada 10.000 millones de pares de bases. También hay un incremento del daño del ADN y errores de replicación subsecuentes debido a cancerígenos ambientales. Entre ellos se encuentran los daños por los rayos ultravioleta, tal como se demuestra en el dibujo a la derecha, donde un fotón de los rayos ultravioleta entrante golpea el ADN y lo daña, y esto ocasiona mutaciones en el ADN, como se puede ver en el extremo derecho, que tienen que ser reparadas por la célula, y eso puede ocasionar un incremento en el riesgo de sufrir cáncer de piel. Del mismo modo pasa con el fumar, que provoca daños químicos en las células pulmonares, y con la hepatitis y el abuso de alcohol, que puede provocar cirrosis por daño a las células hepáticas. La otra manera que podemos adquirir mutaciones es por haberlas heredado, y esas son las llamadas mutaciones de la línea germinal, mutaciones heredadas o germinales. Este tipo de mutaciones se dan en las células germinales como el óvulo y el espermatozoide, y son heredadas por la descendencia. La variación en la línea germinal es la razón por la que los hijos se ven similares, pero no son idénticos a los padres. Cuando se dice que el cáncer es familiar, cuando hay varios parientes de primero y segundo grado con historia de cáncer, podría ser debido a estas mutaciones heredadas. Por ejemplo, las mujeres que heredan una mutación en los genes BRCA1 y 2 tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer mamario, y los individuos que heredan la mutación del gen CDH1 tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Pero fíjense ustedes que no todas las mujeres que heredan una mutación en los genes BRCA1 y 2 desarrollan cáncer mamario. ¿Y entonces cómo funciona esto? Bueno, aquí es donde se vuelve importante recordar que el cáncer es causado por una acumulación de múltiples variaciones perjudiciales o mutaciones en el genoma. Con el tiempo vamos acumulando mutaciones y estas tienen lugar bien por errores aleatorios de la replicación o por un aumento de los errores en la replicación debido a los carcinógenos que provocan daños al ADN, como vimos antes. Tabaquismo, exposición a químicos, etc. La hipótesis de los dos hit o de la hipótesis de Knoxon explica por qué no todas las mujeres con mutaciones en los genes BRCA1 y 2 desarrollan cáncer mamario. Recordaremos que los humanos somos diploides. Tenemos dos copias de cada gen, uno materno y otro paterno. Eso significa que incluso si una copia del gen o un alelo está mutado, la otra copia permite que la proteína funcione con normalidad. Para que un gen pueda provocar cáncer, ambas copias del gen tienen que estar afectadas. Y eso es lo que se conoce como el segundo hit, que puede alterar el ADN directamente a través de una mutación
o puede alterar la expresión del ADN por medio de mecanismos. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Veamos primero la parte superior del diagrama. En el extremo izquierdo podemos ver un progenitor que junto con su pareja transmiten dos copias normales de un gen a su hijo. A lo largo de la vida de este individuo van acumulándose mutaciones, entre ellas aparece el primer hit en el gen que se muestra aquí. Es importante señalar que la otra copia del gen, que es normal y no tenía ninguna mutación, le permitirá a ese gen expresarse normalmente. Finalmente, si este individuo fuma, se asolea, tiene hepatitis B, tiene cirrosis, ocurren otras mutaciones y eso resulta en que el gen se convierte en un mutante genético causante ahora sí de cáncer. En el ejemplo inferior, donde vemos una mutación heredada en la línea germinal, se incrementa el riesgo en un individuo a lo largo de la vida. En ese caso, los padres transmiten una copia mutada del gen y una copia normal. Y a medida que el individuo avanza en la vida, solo necesita un hit adicional para que el gen se convierta en causante de cáncer. La mayoría de los cánceres requieren mutaciones de múltiples tipos diferentes de genes. Para sobrevivir, una célula cancerosa debe superar la regulación normal de la autoproliferación, de la supervivencia y de la comunicación celular, los llamados hallmarks del cáncer o sellos del cáncer, que serán tratados posteriormente. Cada uno de esos procesos está estrictamente regulado en las células normales por múltiples vías redundantes. Esto significa que para volverse cancerosa, una célula tiene que acumular mutaciones en múltiples vías. Ha sido descrito como usualmente que se necesitan 6 o 7 mutaciones en genes diferentes. Podemos ver aquí un ejemplo de eso en el extremo de la derecha. En la parte superior vemos una célula normal, donde una mutación ha inactivado un gen supresor tumoral. Vemos que esto lleva a un aumento en la proliferación celular. Esta célula, sin embargo, todavía no se vuelve maligna. Primero sufre una mutación que inactiva los genes reparadores del ADN y además otra mutación que activa un oncogen. Y luego sufre mutaciones que inactivan varios genes supresores de tumores diferentes, lo que finalmente provoca que se convierta en cáncer. Además, las células cancerosas muestran un alto grado de inestabilidad genómica. La inestabilidad genómica describe cómo puede sobrevivir y dividirse una célula neoplásica con tasas más altas de mutaciones que las células normales. Así, en una célula normal, un error en la replicación del ADN resulta en la muerte programada o apoptosis. Como puedes ver en el recuadro más claro en la parte superior de la derecha. En una célula cancerosa, con ese mismo error de la replicación del ADN, la célula sigue dividiéndose y transmitiendo esa mutación a las células hijas. Con el tiempo estas mutaciones y esas vías de reparación se van acumulando. Algunas células nunca sufren la muerte celular programada y aumentan la frecuencia de mutaciones en el genoma de la célula cancerosa. Este aumento en la tasa de mutación produce mayor heterogeneidad de las células tumorales y esa es una de las razones por las que los pacientes con cáncer desarrollan resistencia a los tratamientos. Finalmente, vamos a ver la última evaluación que se refiere a la pregunta 1, esta es de cierto o falso. Solo una copia del gen o alelo es necesario para que la mutación induzca cáncer, ¿cierto o falso? Y la pregunta 2, la célula cancerosa tiene una alta, baja o idéntica tasa de mutación comparada con la célula normal. Y esas son las respuestas, como siempre espero que las hayas elegido bien. Así llegamos al final de esta lección. Espero que te haya dado una buena comprensión de los fundamentos de la genética para comprender mejor el resto de las lecciones de introducción a la biología celular. Nos vemos pronto.